Ok, bien, feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de poder volver a compartir la lección, am, que está muy interesante, la del día de hoy, ¿verdad? La de esta semana. Hoy nos acompaña el hermano Alfredo, el hermano Pablo Balboa y este servidor, aquí compartiendo la lección desde Dalton, Georgia, para todos ustedes. Esperamos que la puedan disfrutar, que podamos aprender todos juntos de las valiosas lecciones que podamos sacar de ella. Dios nos ha bendecido con la oportunidad de poder estudiar su palabra, ¿verdad? Que es la que trae luz, vida y esperanza. Bien, sin más, vamos entonces a, a compartir la lección de esta semana. La lección de esta semana es sobre la creación, el Génesis como pilar, y nos va a demostrar cuán importante es no quitarle a la Biblia y al mensaje lo valioso que es la creación dentro del plan de salvación y la explicación que da la Biblia para entender lo que es la vida y para entender muchas otras cosas del plan de salvación que ocurrieron en la creación y en el Génesis, ¿verdad? Así que voy a leer de Juan 1. Hay un versículo muy interesante que es sencillo pero a la vez muy profundo. Dice, todas las cosas por Él, refiriéndose a Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el primer personaje que se nos presenta es al Creador. Y en el Nuevo Testamento nos confirma quién fue ese Creador. Jesús es el Creador, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que hubo un principio, un originador de todo, y ese es Dios. Así que la Biblia nos quiere hacer clara de que este mundo no fue un accidente, sino que tuvo un diseñador. Fue un diseño con propósito, bien pensado, bien calculado, con un propósito en mente, bien definido. No fue al azar, ¿verdad? Así que nos define quién es el creador y nos define que si la criatura va a alabar a alguien, debe de ser al creador, porque fuimos maravillosamente hechos. Imagínense que de la creación, de los 6 días que se crearon los animales, se creó la luz, se creó el cielo, la tierra, las aguas, las plantas, la fruta, pero el diseño que es más complejo y más interesante fuimos los seres humanos, porque tenemos capacidad de decidir, tenemos capacidad de amar, de hablar, de expresarnos, de crear cosas también con lo hecho. Así que fuimos muy bien pensados por Dios y por eso fue que Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Así que esa es la introducción mayormente del Génesis de la creación y el Génesis como pilar. Si alguno de ustedes quiere comentar algo adicional, también lo puede hacer. Bueno, Pastor Hernández, claro que sí. También podemos ver aquí cómo estos tres personajes, por decir una palabra en el caso de Dios Padre, Dios Hijo, en el caso de Jesús y Espíritu Santo, son colaboradores, ¿no?, en la existencia del mundo. O sea, cómo a veces el ser humano nos atrevemos a pensar que venimos de una gran explosión, como cuentan, ¿no?, los antiguos, pero en realidad venimos de la mano de Dios, de la palabra de Dios, porque Dios habla y existen las cosas. Sí, me gusta mucho. Cuando estaba leyendo la lección, me recordó una conversación que tuvimos hace algún tiempo, pastor, que usted me decía, si necesitábamos un libro de la Biblia, si hubiera solamente un libro que tuviéramos, debería ser Génesis. Porque el Génesis, y ya desde los primeros 3 capítulos de la lección nos enseña aquí, desde el principio nos enseña las doctrinas básicas de la Biblia. El Dios creador, el origen del hombre, el matrimonio, el Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, todos están trabajando juntos en la creación ahí. El pacto, el origen del mal, el plan de redención, todo eso está ya desde el principio mismo en Génesis, en los primeros 3 capítulos, estampado, dejándonos ver de qué se trata la historia de este mundo, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Todas esas preguntas se responden ahí en el principio mismo. Por esa razón es que el Génesis es muy importante, por eso es un pilar, porque
ahí está todo, hay muchas explicaciones que otro libro no da, ¿verdad? El relato de la creación es un relato único. No se va a encontrar en otro sitio, solamente en la Biblia. Él es el único que establece una diferencia de todos los demás relatos de cómo surge la vida, ¿verdad? Bueno, y quizás para entender un poquito lo inmenso que es el Génesis, hermanos, tiene una segunda parte. La próxima semana vamos a estar viendo una segunda parte con respecto a esto mismo. Claro. Entonces, cómo Dios origina las cosas, ¿no? Eso es lo increíble acá. Cómo con tan solo la palabra de Dios, al ser, por alguna forma de decirlo, hecha o dicha, las cosas, repito, vuelven o vienen a la vida. Eso es lo que a veces no podemos entender nosotros. Pero el ser humano tiene que entender hoy día que realmente nosotros venimos de la mano de Dios. Perfecto. Ahí a todos los seres humanos nos gusta saber el comienzo, ¿verdad? ¿Cómo comenzó esto? Nos gusta saber los comienzos y lo que hay detrás de. Pues ahí nos dice el comienzo de la vida, el comienzo del plan de salvación, ¿verdad? El comienzo también de tristemente el dolor y la miseria. El Génesis nos aclara tantas cosas que estas 2 semanas de lección van a estar muy interesantes porque el cuadro nos va a hacer sentido cuando pongamos todas las piezas en su lugar. Bien, vamos entonces a pasar a la parte del domingo, en el principio. Bueno, en el Alfredo. principio es algo interesante, ¿cierto? O sea, para tratar de encontrar una definición para esa palabra exclusiva, el principio, o sea, quiere decir que antes de que Dios nos trajese a la existencia, no existía más que Dios. O sea, nadie de nosotros existía. Ahora, en el principio, muchos piensan que nosotros venimos a la existencia hace millones y millones y millones de años. Eso no es así. Eso no es así. Ahora, las cosas estaban, sin embargo, lo que nosotros podemos ver y disfrutar con nuestra vista, los ojos, o sea, no existía. ¿Cómo puede el mundo, por decirlo así, creer que venimos de hace millones y millones de años? No puede ser eso. Ahora, pensemos en la evolución, que es lo que el mundo trata de enseñar. ¿Por qué? Porque es algo palpable, algo que ellos mismos o el evolucionismo nos enseña, nos hace creer que realmente venimos de ahí. ¿De dónde venimos? Del mono, supuestamente la evolución. Pero yo no he visto ningún mono que venga evolucionando, deje de estar encorvado para poder estar derecho o erecto, pero no. O sea, Dios habla y existen las cosas. Yo vengo repitiendo esta palabra porque para mí es importante. Ahora, la evolución, no tiene ningún sentido la existencia nuestra entonces. Si venimos de la evolución, no tenemos ningún sentido de existir. Sin embargo, cuando Dios habla, nos trae la existencia, entonces es que tenemos sentido nosotros de existir. ¿Y cuál es ese sentido y a la vez propósito? ¿De qué? De adorar a Dios por las cosas que Él hizo y por la razón de que nos trajo la existencia también. Okay. A mí me gusta, Génesis 1:1 es la introducción a la creación, es el título de lo que va a pasar a continuación. Nos da, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está diciendo cuándo en el principio. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo Dios? Creó. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. El versículo 1 nos está dando la entrada ya de lo que se va a tratar y luego en el versículo 2 en adelante entonces empieza a desglosar y nos da todo el relato entero de la creación. Es interesante, me llama mucho la atención que la Biblia dice en el principio, pero en el principio ya estaba Dios. Cuando el Génesis 1:1 se refiere al principio, está hablando del principio de este mundo, que obviamente Dios existía ya antes de la creación. Pero está hablándonos cuándo empezó este mundo. Allí en ese momento, ahí empieza Génesis. La historia de la Biblia nos está contando el tiempo como lo conocemos ahora a partir de ese momento de la creación. Claro, el tiempo. Así que Dios vivía fuera del tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo que nosotros conocemos. Pues nosotros medimos el tiempo por la rotación de la Tierra y la rotación de la Luna, ¿verdad? Pero en el principio, aquí la lección también menciona que me estuvo curioso que el ser humano, la filosofía de los seres humanos está tratando siempre de buscar el porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe la maldad? ¿Verdad?
quiénes somos, para dónde nos dirigimos, cuál es el propósito. Y el mismo Génesis nos comenta y nos saca de todas las dudas, ¿verdad? Así que para las preguntas básicas de los seres humanos, el Génesis es la respuesta. Lo que sí me llama la atención de la lección del principio de Génesis es que dice que en el principio Dios, así que Dios sacó un tiempo para pensar en lo que iba a ser su gran obra. Y la diseñó, la pensó, la disfrutó en su mente, ¿verdad? Y dijo, esto va a ser bueno. Y cuando hizo al hombre, dijo, esto va a ser bueno en gran manera. Compartió su vida, porque realmente Dios es una raza diferente a la de los seres humanos. Los ángeles son otra raza, pero todos, tanto ellos como nosotros, somos hechos a su imagen y semejanza, y Dios quiso compartir su vida, ¿verdad? Y lo hizo de una manera magistral. Si nosotros nos emocionamos cuando vemos un edificio bien detallado, con su landscaping bien bonito, y nos llama la atención y nos maravillamos, imagínense lo que es la creación, que todavía sigue siendo imponente cuando tú ves la playa, cuando tú ves las flores, cuando tú ves que un árbol da fruta, ¿verdad? Es algo impresionante, y cuando tú ves que seres humanos se comunican, cuando pueden manifestar afecto y comprensión, eso es increíble, hermano Alfredo. Sí, también yo mientras leía, pastor, hermano Pablo, me daba cuenta, en este tiempo es cuando los pajaritos empiezan a hacer sus nidos, ¿cierto? Ahora, Dios en aquel momento de cuando nos trajera la existencia, utilizó un tiempo específico para hacer las cosas. No meramente dijo, ok, vamos a... No, él pensó, como decía el pastor Hernández, él pensó. ¿Por qué pensó? Porque pensó en nosotros. Porque primero hizo las plantas, la luz y todas esas cosas. ¿Y quién vino de final? Nosotros. ¿Qué hizo Dios? Preparó el ambiente para que nosotros viniésemos a la existencia. Así mismo los pajaritos. Cuando están en este momento, yo he visto en casa, se sientan, tenemos un mapeador en la parte de afuera, y ellos vienen y buscan los hilos para llevárselos, para preparar el ambiente, ¿para qué? Para poner sus huevos, entonces después empollarlos y venir a la existencia, o sea, 2 o 3 pollitos, no sé, pero es lo mismo que hizo Dios. Pensó en nosotros antes de traer a la existencia al ser humano, preparó todo el ambiente para que nosotros estuviésemos en un ambiente perfecto. Sí, hay un punto que hace la lección en el domingo, en la parte del domingo, ya al final, está basado en Romanos 5:12, que me llama mucho la atención. No creo que entendía esto de leer Elena de White antes o de otros lugares, pero Romanos 5:12 o 5, ¿qué es? No, Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dicen que nos dice ahí que el Hijo, Jesús, es quien hizo el universo. Entonces también Juan en capítulo 1, como leía antes, en el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Y dice ahí que todo lo que fue hecho por el verbo. Entonces está haciendo la lección, nos deja ver que desde el principio Jesús hizo la creación. Y Él va a cerrar el círculo completo. Dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla también. Y eso me parece muy interesante ahí, que Jesús es el creador. Algo que quería añadir también, ¿cuál ha sido también la gran confusión de la raza humana? En que el ser humano ha pensado que la creación es Dios. ¿Ves? Y el Génesis nos saca de todas dudas, nos dice que el creador es Dios. La creación no es Dios es el creador, ¿verdad? Y hay un párrafo aquí que a mí me fascinó. Dice, los que tienen un verdadero conocimiento de Dios no se infatuarán con las leyes de la materia, ni de las operaciones de la naturaleza, a punto de pasar por alto o rehusar reconocer la continua operación de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ni nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Como obra creada por Dios, simplemente da un testimonio del poder de Dios. La deidad es el autor de la naturaleza. Amén. Definitivamente. Así que esa es la gran tragedia de los seres humanos, que a veces queremos darle a la creación
un culto que no se merece, ¿verdad? Sino que el culto debe dársele a Dios. Vamos a la parte de, en la creación unos días, ¿verdad? La parte del lunes nos habla de los días de la creación, el doctor. Sí, el lunes entonces empezamos a hablar acerca de los días de la creación y ha habido entre los medios cristianos en los últimos años tratando de conciliar la teoría de evolución con la Biblia. Se ha estado hablando acerca de la creación que no fueron días literales, sino que cada día duró 1000 años o 1.000.000 de años, de tal manera que la creación entonces ahora duró, en lugar de 6 o 7 días literales, fueron 600.000 años o 6 o 7 millones de años. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia es bien clara. El autor, cuando se está refiriendo al día, en cada día de la creación, usa la palabra en hebreo que es la palabra yom, que significa literalmente día, un día de 24 horas. Si eso no fuera suficiente, también cuando está hablando al final de cada día, el Señor hizo esto o aquello, entonces el autor dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y así dice cada día, está hablándonos que fue un día literal de 24 horas. Al final de la creación, entonces, en el séptimo día hace algo especial. Pero entonces, me llama mucho la atención ahí cómo liga el séptimo día con los 6 días literales también. Dice, saltándonos de Génesis a Éxodo, en los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 8 al 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y dice, y descansó en el séptimo día. Entonces está ligando ahí el cuarto mandamiento cuando nos da y nos dice por qué debemos honrar el séptimo día. Nos está señalando que Dios es el creador, que en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Nos está hablando de un periodo de 24 horas. No pasamos 1000 años reposando el sábado literalmente ahora y entonces tenemos un día de 1000 años cada vez. Eso es bien interesante, es un punto muy, muy importante a la luz de las corrientes aún en el medio cristiano que estamos viendo ahora. Correcto. Ahora también, si podemos abrir la Biblia en Salmos, en el capítulo 33, algo interesante, dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y vamos un poquito al 9, dice el versículo 9 del mismo capítulo 33. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, doctor, usted hablaba hoy mismo tenemos la creencia a veces, como usted mencionaba, incluso en los medios cristianos, o sea, de pensar que no fueron 7 días literales, sino que se tomó un gran tiempo para venir a la existencia. No, dice la Biblia que por tan solo la palabra de Dios, o sea, ¿cuánto tiempo toma Dios en decir las cosas? Un instante. Simplemente ahí dijo y existió. Eso es lo importante, lo que mismo Dios dice en su palabra. Claro. Ahí el énfasis que hace el Génesis sobre los días literales de 24 horas es muy importante entenderlo porque hay una corriente que quiere establecer lo que enfatiza la evolución, que son periodos largos de años. Y los primeros 11 capítulos de Génesis, si tú no tomas lo que la Biblia te dice como literal, entonces tú echas abajo toda la Biblia. Todo se viene abajo, fundamento, salvación, todo. Dios mismo. Entonces, la evolución ha sido tan enfatizante y tan creativa que ha tratado de mezclar la fe y la evolución. Yo tomé una clase una vez que un profesor era ciencia y religión. Y cuando tú escuchas ciencia y religión, lo primero que llega a tu mente es, eso es incompatible. A veces eso es lo primero que llega a la mente, pero bíblicamente eso es lo más compatible, porque Dios es el creador. Entonces el profesor escribió un libro que se titulaba La evolución teísta. Yo cuando escuché ese título yo decía, evolución teísta. O es Dios o es evolución, pero tú no puedes tener las dos cosas. Entonces, el libro se me hizo difícil leerlo y comprenderlo, pero hasta que finalmente capté lo que el profesor estaba tratando de explicar. Y es que la evolución
ha cedido en algunas cosas y ha tratado de decir que Dios usó la evolución para hacer la creación. ¿Ves? O sea, que Dios a través de la evolución creó. Y eso supuestamente aliviana las cosas, pero eso es opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Y por eso es la importancia de establecer los días literales, como el doctor dijo, de 24 horas, ¿verdad? Porque eso le da un énfasis a los primeros 11 capítulos del Génesis, le da una estabilidad de lo que Dios dice versus lo que la evolución enseña, ¿verdad? Así que quería resaltar eso. El problema con la sociedad en la que vivimos hoy, en mi opinión, es que en nuestro afán muchas veces de probar que la Biblia es correcta, tratamos de encontrar cosas que, un estándar con el cual medir la autoridad de la Biblia. Y en la sociedad avanzada, tecnológica, científica en la que vivimos hoy, entonces lo que vemos como inmutable, lo que vemos como ley es la ciencia, los estudios que se han hecho. Entonces tratamos de decir, ok, vamos a ver cómo la ciencia comprueba que la Biblia es verdad. Cuando hacemos eso, entonces estamos diciendo la ciencia es la autoridad y la ciencia nos va a decir si la Biblia tiene razón o no. Pero deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar, en realidad, porque la ciencia debería ser probada a la luz de la Biblia. Y deberíamos decir, ok, la ciencia dice esto, ¿qué dice la Biblia? Y si lo que la ciencia dice no es compatible con lo que leemos en nuestra Biblia, entonces el error no está en la Biblia. El error está en la ciencia. Y podemos ver que hay muchas cosas que creemos, y aunque decimos que la ciencia es lo correcto, lo que creíamos hace 50 años, ahora nos damos cuenta que no es verdad muchas veces. Así que nuestro patrón para creer, lo que llamamos ciencia, es un punto que se mueve. Lo que hoy creemos que es verdad, dentro de 10 años va a ser diferente. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es eterna, es inamovible. Amén. Por eso es que la ciencia debería ser comprobada por la Biblia y no la Biblia por la ciencia. Es un punto muy Y si tú importante, me pones parece. dos científicos aquí, te van a dar dos explicaciones diferentes, porque yo conozco personas que son químicas y el mismo científico que usa supuestamente el carbono 14 para tratar de probar los largos periodos de tiempo, es lo mismo que te usa el científico que cree en Dios para probarte que este mundo lo que obtienes es apenas poco tiempo de haber sido creado. Así que, como dijo Pablo, la Biblia, el creador, ¿ves? Volvemos a lo mismo, la naturaleza, la ciencia, quiere decir que la naturaleza va por encima del creador de ella. Pero la Biblia nos enfatiza que es al revés. El creador va por encima de la naturaleza y nos explica el funcionamiento de ella. Y lo que el ser humano realmente hace es descubrir lo que el creador ya creó hace tiempo, ¿verdad? Es maravillarse de esa creación. Así que el sábado y la creación juegan un papel muy importante en que son 7 días literales de 24 horas y por eso nos llega cada semana, nos llega ese día tan especial que Dios separó para compartir con los seres humanos. Es un día diferente, es un día de tú desconectarte del afán, de tú no tomarlo para ti, de tú recrearte en la naturaleza, ¿verdad? De tú compartir, de tú saber de que ese día tú adoras a Dios en ese día, porque Él lo ha establecido. Los seres humanos, las religiones no tienen problema con los mandamientos, excepto con uno. Y cuando tú lo analizas, y dices, no, está correcto, no tendrás dulces ajenos delante de Él. Dios es uno, hay que adorarlo a Él. Pero la pregunta es, ¿por qué el ser humano de hoy solamente tiene problema con el día sábado? Y con los demás no tiene problema, ¿verdad? Los acepta. Dice, sí, son válidos. Pero el día que Dios mismo, el mismo que se pronunció con el no tendrás dulces ajenos, fue el mismo que se pronunció con este día, es un día especial para la raza humana. No sé si quería decir algo, Alfredo. También podemos hacer un comentario con respecto a esto. Hoy podemos nosotros decir, creer que la gran mayoría del mundo cree en Jesús. O sea, creer en Jesús es diferente de creer lo que Él dijo. O sea, yo creo, ok, Jesús existe, Jesús es Dios. Pero de ahí a que yo crea que lo que Él dijo que yo haga o que tengo que hacer es diferente. Yo creo en Dios, pero a mi manera. no me apego, claro, a mi manera, no me apego o no hago lo que Él me está diciendo que haga. Por ejemplo, en el caso del descanso, el séptimo día. Él lo dijo desde la creación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar
de ese día que Dios nos ha dado Ay, para reposar y Y si descansar. reposamos ese día es una bendición, porque la gente está buscando un día para descansar Claro, desde hace claro. tiempo. Y ya Dios nos lo regaló desde el principio, Pablo. Sí, ahí está, esta verdad está ahí en Génesis. Qué interesante, una vez volviendo al principio de la lección, lo que estábamos diciendo. En el Génesis se pone la fundación para el resto de las enseñanzas de la Biblia. Ahí están muchas de las doctrinas fundamentales en las que creemos como cristianos, como adventistas del séptimo día. Y una de ellas es el sábado. Qué interesante que esto que fue fundado en la creación misma es algo que Satanás está atacando fuertemente hoy por hoy. Otro de ellos es el matrimonio, que también vamos a hablar en unos momentos acerca de eso. Pero acerca del sábado, en Génesis 2, dice en versículos 1 al 3, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. So, Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo día entonces descansa Dios. Pero Dios es Dios, Dios no se cansa. Entonces, pero descansa en ese día para dejarnos un ejemplo. Bendice ese día, lo santifica, hace del sábado un día especial. Hay un himno en inglés, lastimosamente, bueno, nunca lo he escuchado en español, que dice, cantando acerca del sábado, dice que es un templo hecho de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver estos lugares que son templos hechos de material físico, son de madera, de piedra, de cemento, pero el sábado es un templo que Dios creó, es un templo hecho de tiempo, un espacio de tiempo especial que Dios separó para tener un encuentro personal con sus hijos. Y muchas veces en la oficina miro a personas, a pacientes que trabajan muchísimo y vienen con problemas de depresión, con problemas de fatiga, problemas de sueño. Y cuando empiezo a escarbar un poco, trabajan 7 días a la semana. Y muchas veces trato de compartir con ellos las verdades del día de reposo. La necesidad del hombre de tener un momento de descanso, de pararse, de descansar. Y llevarlo aún más allá, no solamente descansar en la cama, como muchos queremos hacer, pero un día en el que no solamente descansamos físicamente, sino que nos acercamos más al Creador, que ese era el propósito de Dios desde la creación. El Señor crea a Adán y Eva hacia el final del 6º día o en el 6º día, y el primer día completo que pasan, lo pasan descansando. ¿De qué si no habían hecho nada? Lo pasan descansando en la presencia de Dios. Y ese es el propósito del sábado. El primer día completo lo pasaron en relación con su Creador. Y eso es lo que Dios desea, anhela tener con nosotros, una relación en la que en el sábado hacemos una pausa en todo lo que hemos hecho durante la semana, de las preocupaciones, de los negocios, del estrés, de todo. Y me encuentro de una manera más cercana y dedico esta tarde y mañana a un encuentro personal con el Creador. Sí, también con respecto al sábado, hermanos, no necesitamos ni siquiera que ir al Éxodo para encontrar los 10 mandamientos. En el mismo Génesis están. Dios mismo, al crear todas las cosas, especificó el día para poder descansar. Claro. Ahí mientras Pablo hablaba y Alfredo, pues venía a mi mente varias cosas. ¿Cuánta gente su día cambiaría con simplemente recrearse con Dios en el sábado? Porque no simplemente, como dijo Pablo, no es acostarse a dormir, que un buen sueño trae bendición, pero también pasar todo el día en la cama aburre, no disfrutas realmente a plenitud. Cuando tú descansas y sales a ver el sol, puedes entrar en comunión con Dios, ¿verdad? Compartir, hacer algo por alguien que no puede hacer eso por sí mismo, hacer algo por otra persona, cuando no te puedes repagar, eso trae una satisfacción enorme. Quería compartir también 2 cosas adicionales. Una cosa más del sábado, y es que me acuerdo una vez había unos jóvenes que fueron creativos y tomaron un sofá, un mueble, un sofá, y lo colocaron en un lugar afuera de una ciudad. El sofá era bien bonito. Y estaban entrevistando a las personas en vivo. Y entonces mandaban a la persona a sentarse y era tener una conversación. Se sentaba la persona ahí en medio de la ciudad con un sofá, había una cámara y el entrevistador.
Y una de las preguntas que el entrevistador le decía a la persona que se sentaba ahí, oye, ¿te gustaría tener un día libre de trabajo? Y la persona decía, claro que sí, porque los seres humanos estamos acostumbrados a trabajar todos los 7 días de la semana y si hay un octavo le damos el 8 también, ¿verdad? Sí, así es. Entonces la persona decía, sí, me fascinaría. ¿Tú creerías que eso sería una bendición para tu vida? Eso sería maravilloso, decían. Y finalmente el entrevistador le decía, pues yo tengo una grata noticia que comunicarte. El Dios del cielo te regaló un día. Es el sábado. Así como tú te sientaste en este sofá y tú deseas un día libre, pues Dios te dio ese día hace tiempo. Pero tú puedes disfrutarlo si quieres, ¿verdad? Si quieres. Así es. Sí. Siguiendo en el contexto de lo que está hablando, pastor, a veces vemos el sábado como una carga porque tenemos que dejar de trabajar. Ahora vamos a tener problemas con el trabajo, ahora no vamos a tener suficiente ingreso. Pero esto es un regalo de Dios para nosotros. Dios sabía lo que necesitábamos y lo estableció desde el principio mismo, no para perjudicarnos, no para hacernos la vida difícil, sino al contrario, para hacernos la vida mejor, porque el sábado nos recuerda quién es nuestro creador. El sábado nos trae de vuelta a nuestras raíces, si queremos llamarle. El sábado nos abre la ventana para que podamos alabar a quien debemos todo, a tener un estilo de vida de agradecimiento. Todo lo que tenemos, todo viene de Dios. El hombre piensa que el hombre nos gusta hacer cosas, ¿verdad? Pero a veces el hombre le tiene un afán de que quiere tener el control de todo. Y nos olvidamos de que cuando Adán y Eva abrieron los ojos ya todo estaba hecho, ¿verdad? Sí. Ya todo estaba hecho. Ujú. Y el Creador nos está diciendo, tu vida depende de mí y yo lo que quiero es que tú disfrutes conmigo este día, ¿verdad? Así que cuando abrieron los ojos todo estaba hecho y al otro día era un día de compartir, era un día de fiesta, era un día de regocijo, no era un día de afán. Y el trabajo Dios nos lo dio como una bendición. Pero cuando tú no tomas el sábado, que también fue una mayor bendición, entonces se convierte el trabajo en una maldición, ¿verdad? Sí, también con respecto al mismo día de reposo, ¿no? En San Marcos podemos encontrar también el 2 capítulo y el versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, de nosotros, ¿no? Un regalo. Correcto, así mismo es. Así que, Pero el hombre a veces, como dijo el doctor, a veces lo ve como una carga porque hay Ujú. que dejar de trabajar. Nos vamos a dejar de ganar esto. Cuando nos ganamos más y dejamos de ganarnos dinero, ¿verdad? Nos ganamos más. Sí. Nos ganamos relación con la familia, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que ha traído esta pandemia, que ha tocado el planeta entero, obviamente, es un tema que nos une a todo el mundo. Aparte de lo que ha sido trágico y doloroso para muchas personas, para otras le ha recordado de que tienen familia. Le ha recordado de que tienen tiempo para hacer otras cosas. Le ha recordado el estar en casa. Le ha recordado en que hay otras metas que lograr. Así es. Así que el ser humano es un mundo para aprender. Anyway, vamos a la parte de la creación y el matrimonio. El matrimonio es una de las mayores bendiciones que Dios le regaló al hombre. Porque es la compañía, es la comunicación. Voy a compartir algo que me dio tristeza leerlo, pero lo voy a compartir. La Biblia nos manda a leerlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Hay un autor que yo leo, es un teólogo muy cristocéntrico y él escribe muy bien. Él es de otra denominación y yo admiro cómo él escribe y retengo lo bueno, obviamente, mientras más bíblico sea, mejor. Pero a mí me llamó la atención esta semana, leí un capítulo donde él contó un testimonio de que él fue invitado a una boda, pero esta boda era de una niña que él vio crecer porque era amiga de su hija. Pero no era una boda, era una boda donde la pareja eran personas del mismo sexo. Entonces, yo pensaba cuál iba a ser su respuesta, pero me sorprendí porque su respuesta fue que como era una relación monógama y había amor puro, pues Jesús, dice él, que él también hubiese podido estar allí. Y a mí entonces me entristeció porque
eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios es amor. El ser humano a veces busca rutas donde piensa que va a encontrar la felicidad y realmente el ser humano se autodestruye. Dice que no hay felicidad lejos de la senda de la obediencia. Y la mayor bendición es la de un hombre y una mujer, ¿verdad? Que es como Dios nos creó con un propósito. Aquel que escoja otro camino no va a encontrar la verdadera felicidad, ¿verdad? Porque Dios no nos creó con ese propósito. El ser humano ha querido cambiar los planes. Satanás entonces ha atacado el matrimonio, ha atacado la creación, ha atacado el sábado, ha atacado el matrimonio. Tres cosas fundamentales, ¿verdad? Que la Biblia nos deja claras para entender cuán valiosos somos ante Dios y entender también el plan de salvación. Pero imagínense, Dios hizo un hombre y una mujer, dos seres anatómicamente un poco diferentes, pero ambos tenemos cerebro, pero pensamos diferente, vemos las cosas de manera diferente, ¿verdad? Pero nos complementamos. La mujer es una bendición en la vida del hombre porque te enseña otras cosas, otras perspectivas, te completa, te complementa. Y el hombre es una bendición en la vida de una mujer porque la complementa, también le enseña otras perspectivas, ¿verdad? Y ocurre un milagro. El milagro es la procreación, ¿verdad? El fin del matrimonio no es el divorcio, sino la procreación, es la familia. Creo que si todos estaríamos de acuerdo que los momentos que uno más disfruta en este planeta son los momentos que uno pasa con la familia, ¿verdad? El abrazo de tu hijo cuando te dice, papi, te quiero mucho. El beso de tu esposa, el agarrarse de mano, el hacer cosas juntos, el salir a pasear, el sembrar juntos, el conversar, el poder conversar. Hay gente que se está muriendo porque no tiene con quién conversar. Así que tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de las personas que están solos, simplemente teniendo un día para conversar con ellos. Manuel Sí, Alfredo. pastor, Y con después respecto Pablo. a las parejas, ¿no? A mí me han hecho más de una vez esa pregunta. ¿Qué tú piensas con respecto a esto, ¿no? Las parejas del mismo sexo. Bueno, mi respuesta para no abundar mucho Claro. es simplemente respetarla, ¿no? Claro. Porque, claro, tenemos también el libre albedrío de Dios, Eso es pero entre el libre albedrío y tomar esa decisión es lo más grave que podemos hacer, ¿no? Pero hay que, no sé, Sí, respetar. y los seres humanos tenemos libertad de No, decidir y Dios le va a respetar la decisión a cada cual. claro, no Pero aceptar no, lo que está claro, pasando. Sin claro. embargo, Pero Dios tiene una ruta mejor. usted mismo mencionó, el enemigo ha hecho tantos cambios en la mente del ser humano que ha tomado esas decisiones equivocadas. Claro. Sí, hablando, ahí está en la creación, todos esos principios, yo los puse enlistado en la primera pregunta ahí del miércoles. En el Génesis dice la Biblia que Dios creó varón y hembra los creó. Y luego dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Y luego dice más adelante, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces ahí la Biblia está hablando en términos inequívocos que el núcleo familiar está compuesto por un hombre y una mujer. Que el matrimonio es de esta manera. Y luego al final dice, dejará el hombre padre y madre, no dejará madre y madre o padre y padre, dejará Bien. padre y madre y se unirá a su mujer para formar ahora una nueva familia. So, la Biblia es bien categórica, es bien clara Sí. en lo que es la institución del matrimonio, ahí creado por Dios, ahí mismo en la creación. Lo podemos torcer, le podemos dar vueltas, lo podemos filosofar de muchas maneras si queremos, pero la Biblia no deja mucho espacio ahí para hacer otras cosas. Como comentaban ustedes, sí, vivimos en una sociedad diferente hoy y la gente ha tenido nuevas maneras de pensar y han cambiado todo eso, pero nada de esto cambia nuestro estándar de vida o lo que la Biblia nos está diciendo. Deberíamos de ir y perseguir y apuntar con un dedo a las personas que no viven de acuerdo con esto, no. Deberíamos amarlos, sí. Claro, sí. Y el amor de Dios trae a las personas a la verdad también. Correcto. Son gente, exacto, el amor de Dios es el que transforma los corazones y le muestra el mejor camino siempre. Vamos a la parte de la creación, Sí. la caída y la cruz. Con respecto a esto, ¿no? A veces bueno, en mi caso, a veces, quizás será el caso también de ustedes,
cuando yo de repente me pongo a leer, a veces no quisiera dejar de leer, porque entre más uno profundiza, más se va interesando en el asunto. Entonces yo me puse a investigar, ¿qué será? Creación, y la palabra creación tiene un significado, ¿cierto? Igual como todas las cosas. Y el significado que yo encontré es es la formación de algo que no existía. Es muy cierto. Ahora, la palabra creación tiene 3 dimensiones. Una, y es interesante esto, que ponen en primer lugar siempre el carácter divino. Entonces, en segundo lugar, ponen el carácter científico, o sea, el evolucionismo. Y en tercer lugar, ponen como las diferentes civilizaciones de la antigüedad cuentan cómo fue y cómo vino la existencia del mundo. Pero, ahí viene una pregunta, pero, ¿cuál de estos 3 nosotros creemos? Si vivimos en una sociedad que es totalmente diferente a la que vivió mi padre, mis abuelos, o sea, ¿cuál de estos 3 nosotros creemos? ¿Qué es la creación y qué significa para nosotros? Esto es lo importante. O sea, tratar de proyectarle al mundo lo que nosotros en realidad creemos con respecto a Dios. Si creemos en el evolucionismo, un poquito complicado, sin embargo, estamos con el mundo, o ¿cómo voy a decir la palabra? Creyendo algo que puedo tocar, yo creo porque veo. Claro. Entonces, si creemos también en la historia del Big Bang, como mencionan, o sea, hermanos, si nos ponemos a pensar, ninguna de las 3 estuvimos ahí nosotros, en ninguna. Hoy, por historia, por evolucionismo, por creación divina, como quiera que sea, creemos, pero ¿cómo nosotros creemos hoy acerca de la creación? Creemos que hubo alguien antes de todo esto. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios, o sea, la Biblia me dice que hoy, que hay alguien, perdón, no hoy, sino que hay alguien que comenzó una obra, como decía el doctor Pablo, y finalmente un día la va a terminar. Y ese es Dios. Fuimos creados con un propósito, por una razón. Ahí viene, Dios nos hizo con un propósito y la lección del jueves nos habla de la caída y la cruz. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció? La serpiente le ofreció a Eva un conocimiento mayor. Le dijo, serás como Dios, ¿verdad? Y le está diciendo, yo tengo otra ruta que ofrecerte. Dios te ofreció eso, pero yo tengo algo mejor para ti. Es que tú no vas a necesitar a Dios. Y la tragedia del ser humano de hoy es precisamente que piensa que no necesita a Dios. Porque obviamente Satanás ha distorsionado tanto a Dios que el ser humano, en vez de acercarse a Dios con confianza, realmente lo evade y lo evita porque piensa que Dios le va a quitar la felicidad y que le va a encerrar, le va a quitar la libertad, ¿verdad? Cuando es lo contrario, es Satanás quien te corta la libertad, es Satanás que te encierra, es Satanás quien te miente. Y Satanás le estaba mintiendo a Eva y le dijo, tú serás como Dios, pero finalmente vimos el resultado. No iba a ser como Dios, ¿verdad? Tristemente ahí entró la caída. Pero ¿qué fue lo que Dios prometió después que hubo la caída? La cruz, ¿verdad? La restauración, la posibilidad de que el hombre tuviera otra vez la oportunidad de querer volver a relacionarse con el Creador. Pablo, no sé si iba a decir algo. Sí, la parte del jueves hace un punto que yo no había visto antes. La manera en que lo presenta en el último párrafo ahí, wow, me impresionó bastante porque entendemos muchos de los principios que hemos hablado, pero esta parte acerca de la creación, dice, como el pecado entró en el mundo, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta ahí estamos bien. Si creemos en la evolución por millones de años antes de la creación, o que el proceso de creación fueron millones de años, para que la evolución pueda tener lugar, lo que se piensa es que no es que tal cosa apareció y fue aumentando, sino que cambió y murió y como no funcionó el que sigue, va mejorando y va mejorando y va mejorando y va mejorando. Pero entonces, si ya había por millones de años un proceso de evolución, ya había muerte antes de la entrada del pecado.
Si ya había muerte antes de la entrada del pecado, entonces que la paga del pecado es muerte, no tiene gran significado porque ya había muerte antes del pecado. Y si ya había muerte antes del pecado, no hace sentido que Jesús tuviera que morir porque ya moríamos antes ya moría la vida antes del pecado. Entonces, lo voy a leer aquí porque creo que lo explica mejor lo que yo puedo. Dice, una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. La teoría de la evolución impacta de gran manera nuestra creencia. Si creemos que por millones de años la tierra avanzó después de que Dios dejó una semilla ahí, entonces estamos echando por tierra toda la creencia de la paga del pecado y de la necesidad de un redentor en Cristo Jesús. Okay. Bueno, Alfredo, y ya vamos a ir resumiendo. Una vez compartí esto yo con usted, pastor. ¿Qué me hace a mí creer que realmente lo que nosotros podemos disfrutar hoy día viene de la mano de Dios? O sea, ¿cómo yo puedo creer en eso? O sea, es a través de la fe, ¿cierto? Es a través de la fe. No hay otra manera de contestar una pregunta tal. Y yo compartí con usted esto una vez. Dice, la fe ve lo invisible, perdón. Cree lo increíble y recibe lo imposible. Amén. Tiene las tres cosas interesantes acá. Vemos sin ver. Creemos sin ver. También vamos a recibir sin siquiera merecerlo. Pero también, eso, aunque parezca imposible, Dios hace todas las cosas posibles. Ok, bien. Hemos tratado de poder compartir lo que más nos gustó a nosotros, lo que aprendimos. Así que les animo para que estudien la próxima lección, que tiene que ver otra vez con la creación como pilar. Así que vimos cuán importante es entender la creación como la misma Biblia nos lo establece, ¿verdad? Porque eso explica el plan de salvación y también la bendición que Dios nos dio de crear un hombre y una mujer, la bendición que Dios nos dio a la raza humana al darnos el sábado para poder entrar en comunión con Él, ¿verdad? Y la bendición que nos dio a través de la cruz, del plan de salvación. Así que todo eso está en el libro de Génesis, los primeros 3 capítulos, imagínense, los primeros 3 capítulos está todo. Si se perdiera toda la Biblia y solamente te quedas con Génesis 3:15, lo tienes todo. Lo tienes todo. Así que gracias a todos por sintonizarnos, ya se nos fue el tiempo, pero esperemos, nos vamos a ir del aire y a las 11 saldremos con el tema en vivo titulado A Su Manera. Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.